Oigan, yo estoy obsesionada con el nuevo libro de los Juegos del Hambre, tan así que dije, tengo que hacerles un video de las conexiones porque yo no puedo, mi cabeza explotó y si la tuya también, necesitamos hablar al respecto. Hello, yo soy Pilar de El Pilar de los Libros y el día de hoy no les traigo una reseña, les traigo un video un poquito diferente y es que acabo de leer Amanecer en la cosecha, que es el nuevo libro del universo de los Juegos del Hambre, son los Juegos de Haymitch y siento que este libro, o sea, sin lugar a dudas, es como la joya de la corona. Es el libro que une todas las conexiones que Susan Collins hizo en su cabeza. Y yo estaba sorprendida, en primera porque me gusta un montón la manera en la que ella escribe y en segunda porque era un libro que habíamos pedido un montón. O sea, al principio yo creí que iba a ser mucho fan service, pero a pesar de... Siento que Susan Collins supo conectar todas las cosas y de eso es de lo que quiero hablar. Porque creo que este libro une los dos universos que tenemos, que es el universo de los Juegos del Hambre, que digámosle es la actualidad, y el universo de Coriolanus, que es el de una balada de pájaros, cantores y serpientes, que sigue siendo el mismo universo, pero son dos temporalidades distintas. Aquí tenemos el libro de Haymitch, que está a la mitad y que une muchas cosas que pasan en el primero, que digamos es la precuela, con esta saga, trilogía, que no manchen, o sea, a mí de verdad que me estaba explotando la cabeza y yo necesito que hablemos de estas conexiones. Hice un mapa, como un mapa mental que les voy a poner aquí, porque la verdad es que yo estaba como... En cada momento necesitaba ver qué era lo que estaba pasando y qué era esto que ellos estaban haciendo y dónde y cómo. Y entonces yo dije, a ver, necesito tenerlo gráficamente porque yo no puedo seguir así, yo no puedo no saber quiénes son los personajes y si tienen algo de relación. Busqué si Susan Collins lo había dicho, si se habían mencionado en otros libros. Yo no releí los otros, pero lo que estoy asociando y lo que voy a tratar de explicarles se basa en lo que me acuerdo, ¿ok? Entonces, si alguien tiene algún otro dato, que evidentemente seguro lo tienen, porque hay gente que apenas lo está leyendo o tiene las cosas más frescas, pueden dejarlo en los comentarios porque a mí me encanta. O sea, si a mí me dan como todas esas conexiones y me dan otra conexión que yo no sepa, está súper bien. Vamos a empezar con los tres protagonistas de estos libros. En el primero, que contémoslo como el de Snow, es Coriolanus Snow. En el segundo es Haymitch y en el tercero es Katniss, pero digamos que también es Peeta, ¿ok? O sea, voy a tomarlos a ellos dos como protagonistas. Estos tres protas se unen evidentemente en la tercera entrega, en la saga que culmina como todo esto. Tenemos tres libros en los que son personajes recurrentes, pero ya no diría yo que Haymitch y que Snow son protagonistas, ¿ok? Pero desde ese libro los conocemos. Yo sí diría, y voy a hacer un paréntesis aquí, que el orden de salida de los libros es el orden que deberías tener para leerlos. Eso quiere decir que es Los Juegos del Hambre en Llamas sin Sajo, el libro de Snow y el libro de Haymitch. Sé que son precuelas, pero siento que para que entiendas al 100% el libro de Haymitch, sí necesitas haber leído la trilogía de los Juegos del Hambre. Y al mismo tiempo, pues haber leído ya el libro de Snow. Siento que para leer el libro de Snow no necesitas igual tanto contexto de los Juegos del Hambre, pero ya en la historia de Katniss tenemos más explicado el mundo de los Juegos del Hambre. Entonces, te podrías perder un poco si inicias con el de Snow, pero de todos modos yo creo que cada quien es libre de hacerlo, solo que vas a encontrar las conexiones al final en vez de encontrarlas antes si lo haces de manera un poco diferente, digámosle. Además, voy a hacer otro pequeño paréntesis. Este video seguramente va a tener spoilers, entonces si tú no los has leído y no quieres saber más al respecto, no quieres saber quiénes son los personajes, no quieres saber qué pasa, por favor, deja de ver este video. O sea, sí voy a dar bastantes detalles. No lo voy a explayar así tantísimo, pero creo que para dar el contexto de quiénes son ciertos personajes, necesito hablar de ellos y de sus acciones en el futuro. Entonces, si no lo has leído y no te quieres spoilear esto, sí te recomendaría que dejes de ver este video porque yo no sé qué tanto pueda decir de cada personaje que afecte a tu experiencia de lectura.
Y ahora sí, les digo, o sea, yo ya les enseñé el mapa aquí y hice como diferentes colores entre quienes eran amigos, quienes eran conocidos, quienes tenían una relación de pareja, pero lo voy a ir explicando libro por libro y cómo se conecta eso a los demás. Vamos a empezar evidentemente con el primer libro en la línea temporal, que es el del presidente Snow, que es el de Coriolanus Snow. Aquí ya tenemos los juegos, son los 10º Juegos del Hambre los que se realizan en este contexto, en esta línea temporal en la que Susan Collins nos pone a Snow, y ahí nos presenta personajes que diríamos no tienen mucho que ver en el futuro, pero sí nos presenta como las castas, digámosle, las familias, los apellidos que en un futuro van a tener relevancia y que aunque son, digamos, sus antecesores, no son importantes, pero son guiños curiosos, ¿no? Que siga usando como estos apellidos y que sea como la descendencia de esa familia. Evidentemente, primero tenemos a Coriolanus Snow, que nos presentan a su familia, nos presentan a su abuelita, que su abuelita creo que nunca dicen su nombre, y luego nos presentan a Tigris Snow. Tigris sí sale en la trilogía de los Juegos del Hambre. Creo que ahorita ya es confirmado que sí es la misma Tigris. No sabemos tampoco su historia, porque en algún momento pues terminó tatuada como si fuera un tigre y vendiendo sus servicios al Capitolio, y es la prima de Snow. Entonces ahí nos falta como una laguna temporal, pero creo que ya está confirmado, según yo, confírmenme ustedes, que sí es la misma persona. Entonces tenemos a Tigris antes, cuando estaban en esta época de decadencia, están todos tratando de recuperarse después de estos actos rebeldes, y evidentemente a quienes más les pega, además de a los distritos, pues es a la gente rica que pues se hizo pobre, ¿no? Y en este caso es Snow, y por eso él quiere sobresalir y él quiere dar a conocer que su familia no está acabada y que aunque no tenga ni un solo peso, él puede seguir en la escuela y él puede seguir haciendo todo esto. En esta misma escuela donde está Snow conocemos a dos personajes que en realidad no son relevantes, pero aquí lo que yo vengo como a unir son los apellidos. Conocemos a Hilarius Havensby, que los Havensby son una familia importante dentro del Capitolio, tanto en ese tiempo como en los Juegos del Hambre de Katniss. O sea, es una familia que ha mantenido su legado y que no presume, digamos, su posición, pero sí la aprovecha, evidentemente, pues son riquillos, o sea, tienen propiedades grandes y así. Ahí nada más es como un guiño de que Hilarius Havensby puede ser el tatarabuelo, abuelo, no es el papá de un personaje que aparece que es Plutarch Havensby, que lo conocemos y él es como muy revolucionario, es de los que apoya a los rebeldes también, pero pasaremos después a eso. También tenemos a Arachne Crane, que si ustedes recordarán, el apellido Crane también lo conocemos en los Juegos del Hambre. Les recuerdo que Seneca Crane fue quien hizo los primeros Juegos del Hambre y después me lo desviven porque pues no pudo controlar a Katniss y a Peeta, pero de ahí ya tenemos que el apellido Crane también viene desde la época de Snow y que se une de alguna manera. Y luego tenemos a la bandada que hace su primera aparición con Snow, pero que siguen siendo relevantes en el tiempo de Katniss. Ya aquí no se mencionan como la bandada, pero las canciones que ellos tocan sí siguen siendo importantes y son canciones de protesta. Obvio no tenían solo canciones de protesta, tenían muchas canciones. Eran un grupo de personas que no necesariamente procedían del distrito 12, pero que residían ahí y residían en algunos otros lugares y les gustaba cantar, bailar, etcétera. Hacían como estos espectáculos en los que sí tenían canciones que eran de protesta hacia el Capitolio, pero también tenían canciones como de leyendas de donde salían sus nombres. Todos en la bandada se supone que tienen un nombre normal, digámosle, y su apellido tiene que ser de algún color, porque digamos que son bastardos, o sea, no son personas que vengan de un linaje oficial, entonces no tienen como tal un apellido, pero esta es la manera en la que ellos se identifican. Aquí conocemos primeramente a Lucy Gray, que Lucy Gray es quien es la tributo del Distrito 12 en los Juegos de Snow y que es cuando Snow le empieza a ayudar. Pero dentro de la bandada también vemos a dos personajes que son muy relevantes en el siguiente libro, que es el libro de Haymitch. Estos personajes son Tam Amber y Claire Carmine, no sé cómo se dice, que los dos son hombres, pero ellos dos son los tíos del interés amoroso de Haymitch, que bueno, es su novia, más que un interés amoroso, si tienen ya una relación, y también tienen mucho que ver en este segundo libro, pero por el momento solo les voy a estar mencionando esto. Y también, como los Juegos del Hambre de Snow son los 10º y son apenas como
la iniciación de los juegos. Ahí tienen como el primer presentador, que es Lucretius Flickerman, o el Loco Flickerman. Creo que en inglés es como Lucky Flickerman, pero aquí lo trabajaron como Loco Flickerman. Y evidentemente, pues, ¿de quién creen que es ancestro, no? Del César Flickerman, que sigue ahí la línea de que ellos se dedican a la televisión y se dedican a estos shows de entretenimiento, de espectáculo, de darle a la gente esto. Y la verdad es que el Lucretius está muy loquito. Siento que César Flickerman ya es un poquito más sustancioso, como más jugoso en cuanto a espectáculos, pero el Lucretius, él daba el clima. O sea, él daba el clima y lo agarraron para ser el presentador de los Juegos del Hambre. Y bueno, de ahí siguió la dinastía de los Flickerman también. Aquí ya tenemos varios apellidos que se repiten en el libro de Haymitch. En el libro de Haymitch se une básicamente todo, porque hasta nos dan a conocer nuevos nombres. Para esto, repito, si tú no has leído el libro de Haymitch y no te quieres spoilear, por favor, sáltate esto, porque verdaderamente voy a tener muchas referencias aquí. Y es que el personaje principal es Haymitch. A Haymitch ya lo conocemos de los Juegos del Hambre, porque él fue el ganador justamente del segundo vasallaje. Los vasallajes se hacían cada 25 años. Esto quiere decir que avanzamos 40 años en la historia de los Juegos de Snow a los Juegos de Haymitch. Para esto es el vasallaje número 50. En los primeros 2 vasallajes ellos elegían a 2 tributos a 4 tributos por distrito, 2 hombres, 2 mujeres, para que fueran el doble de tributos. Es decir, 48 personas que se iban a estar matando en una arena, porque básicamente esa es la finalidad de los juegos. Las cosas por las que Haymitch llega a los juegos no las voy a decir, esto es mucho parte de la trama, pero aquí al inicio conocemos justamente a Leonor Dove. Leonor Dove es esta chica que pertenece a la bandada, aunque la bandada ya no es lo que era como en la época de Snow. Han pasado 40 años y a pesar de, pues tiene a sus tíos, que son Tam Amber y Claire Cadmean, que los dos son hombres, pero los dos se encargan de criarla, porque ella pues básicamente fue dejada por su mamá. No se sabe cómo quién es, que para esto hay teorías. Hay muchos que dicen que puede ser la hija de Lucy Gray, hay muchos que dicen que puede ser la hija de Maud Ivory, que también es de la bandada, pero no tenemos confirmado absolutamente nada, no sabemos paraderos ni nombres de su familia. Entonces, pues lo que sabemos es que la bandada la crió y es parte de ellos. Ella también toca instrumentos y se dedica como a esta vida de artista, pero está en contra de las reglas del Capitolio y todo lo que está haciendo. Entonces tiene como que este espíritu de pelea que también tiene Haymitch, que es muy importante. Aquí también se une porque vemos por primera vez a Plutarch Heavensbee, que Plutarch pues ya vimos quién era su ancestro de la familia Heavensbee en el libro de Snow, pero aquí tenemos su primera aparición como una persona un poquito más recurrente, y es que empieza como a tener este acercamiento al Capitolio y a los Juegos del Hambre porque es el encargado de grabar las tomas del Distrito 12. Entonces se involucra un montón con Haymitch porque quiere que tener buenas tomas y que sea todo un espectáculo, porque es a lo que venden, ¿no? Y también conocemos a Effie por primera vez, pero a Effie antes de ser Effie, porque resulta que Effie no era como la encargada de dar esta ceremonia, sino que era otra que no me acuerdo el nombre. O sea, es que para mí los nombres de los Juegos del Hambre de repente son medio difíciles. Entonces, no me pregunten porque no lo sé. Pero estaba otra persona encargada, y cuando llevan a Haymitch al Capitolio, hay como unos becarios, digámosle. Los becarios, uno de ellos es la hermana de Effie, y pues el que vestía a los tributos era un hombre horrible que les ponía la misma ropa siempre. Entonces la hermana de Effie le pide ayuda a su hermana porque como que es muy stylist, muy de moda, y ella se roba la ropa de la familia, y aquí vemos cómo intenta crear su estilo. Y es por eso que al final y muchos años después Effie termina siendo la encargada de dar esta ceremonia y de acompañar a los tributos del Distrito 12, porque pues mira, la niña hizo un gran trabajo, pero vemos a una Effie chiquita, o sea, es más grande que su hermana, pero evidentemente es una Effie que todavía tiene muchísima ilusión sobre los ideales del Capitolio, y no entiende que de todos modos cuando la conocemos en los Juegos del Hambre también sigue siendo muy idealista a esto. Pero aquí se nota la inocencia de una persona que ha vivido toda su vida ahí en el privilegio y que no le han enseñado otra cosa. Entonces cae muy muy bien. En el Distrito 12 hay varias menciones, unas más específicas, otras no tanto. Se menciona a Otto Mellark, que es el papá de Pita, y ahí te da línea directa de que pues
está la familia ahí y ellos eran como adolescentes jóvenes como de 18 años cuando están pasando los juegos de Haymitch, porque es justo la edad que Haymitch tiene, y que todos se conocen entre ellos, porque también hay una mención muy especial que yo creo que era una cosa que todos esperábamos y es el papá de Katniss, que al fin le dan un nombre y resulta que se llama Burdock Everdeen y Burdock es el mejor amigo de Haymitch. Entonces también esto se une en que Haymitch es muy paternal con Katniss cuando ella se va, iba a decir a la guerra, pero es a los Juegos del Hambre, which is the same. O sea, al final del día todos ahí se andan petateando por darse entre ellos. Y también tenemos el nombre de la mamá porque los papás de Katniss no tenían un nombre, o sea, siempre eran de que mamá de Katniss, papá de Katniss y así, ¿no? La mamá se llama Asterid March y desde los libros de Haymitch nos muestran que ella pues ya está como que aprendiendo esto de la curación y de las hierbas y de todo eso, entonces es un guiño súper bonito a lo que nosotros vemos en los Juegos del Hambre, específicamente ya en Sin Sajo, cuando la mamá como que tiene un papel más activo dentro de la revolución y la mamá le enseña su oficio básicamente a Prim. Entonces está como que súper padre que se unan porque yo en cuanto vi Burdock Everdeen dije, no hay manera, o sea, no hay manera de que no sea el papá de Katniss. Y cuando te empiezan a explicar cómo surge la relación entre los papás de Katniss, dices, claro, o sea, claro que son ellos. Y es una parte que emociona un montón porque nos dieron nombre y nos dieron historia, hermosos. O sea, la Susan Collins se puso las pilas y, miren, trabajó con todo. También conocemos a los familiares de Haymitch, que no tienen mucho que ver, pero mención especial porque pobrecitos tampoco vivieron una vida fácil. Mi mamá se llama Willamay, algo así, Abernathy, y su hermanito es Sid Abernathy. Y vemos lo mismo, ¿saben? O sea, siento que la historia de Haymitch es muy parecida a la historia de Katniss y por eso hay tantos guiños dentro del universo, porque Haymitch también era un idealista que se quería rebelar en contra de las ideales del gobierno y todo por proteger a su familia y a los seres que quería. Lamentablemente esta historia no sale bien. Pese a que es protagonista, pues sabemos que su historia no termina bien y que en los Juegos del Hambre tenemos a un Haymitch que está devastado y se la pasa borracho porque no puede afrontar lo que sucedió, que eso tampoco se los voy a decir. O sea, ya sabrán que las cosas no terminan bien, pero específicamente por qué, descúbranlo ustedes. Pero estas son como las apariciones que tenemos dentro del distrito, porque en la historia de Haymitch también tenemos otras apariciones que hacen mucho sentido en la historia de Katniss, y es que como no había un vencedor en el distrito 12, solo Lucy Gray, que es la del libro de Snow, pero desapareció. O sea, al final del libro de Snow desaparece, no sabemos qué pasó con ella, no tenemos ni idea más que una canción que habla de ella. Eso es todo lo que tenemos y no sabemos si pudo haber sido otra persona. Hay muchos que dicen que tiene que ver con la rebelión del 13 y que incluso ella podría haber sido Alma Coin, que yo difiero, pero anyway. Ya cuando Haymitch llega al Capitolio tenemos las apariciones no solo de Effie ni de Plutarch, sino de tributos que conocemos nosotros y ya leyeron los Juegos del Hambre muy bien. Estos son Wyress, Max y Beetee, porque Wyress y Max son las mentoras de Haymitch y de los del Distrito 12, porque como no había ningún vencedor, ni hombre ni mujer, no había quien les aconsejara esto. Y evidentemente aquí tienen como la mitad de la vida porque todavía faltan algunos añillos para los Juegos de Katniss, pero ya ellas ganaron. Max creo que ya lleva su tiempito de haber ganado y Wyress también un poquito. Entonces ellas les dan muchos consejos y son muy sabias. Y o sea, desde ahí se nota la conexión que luego Haymitch tiene cuando ellas tienen que regresar a los juegos en los Juegos de Katniss. Beetee no era mentor de Haymitch, pero lo hacen estar como presente dentro de los juegos por unas cosillas que hizo como castigo y hace esta conexión con Haymitch para lograr como un plan rebelde que, les repito, en este libro no sale bien. O sea, si tú, a pesar de todo, no has leído el libro y te quedaste aquí, no esperes un final feliz. O sea, genuinamente este libro te destruye más que cualquiera de los otros dos porque no es una historia feliz, es una historia podríamos decirlo realista, pero no estamos en un mundo futurista así de horrible. Puede que no estemos lejos, pero anyway. Pero sí es una historia cruda. O sea, genuinamente sí creo que lo que vive Haymitch está muy intenso. Y sí, o sea, por eso Haymitch es como es tantos años después. O sea, no hay manera de que
alguien se mantenga completamente sano y bien de su juicio mental después de todo lo que pasa. Para esto, en los juegos de Haymitch ya tenemos a César Flickerman como presentador. Eso quiere decir, no sé en qué momento cambiaron a el loco Flickerman por César Flickerman, pero pues siguen ellos. Pero ya tenemos aparición y ya es icónico, ya es muy conocido. Dicen que no lleva tantos años, creo que para los juegos de Haymitch llevaba unos 3, 4, entonces quiere decir que el loco Flickerman también estuvo ahí varios años, pero nos sigue dando guiños de personajes que yo digo, wow, o sea, es que ¿en qué mundo? Y finalmente llegamos a nuestros protagonistas principales, a la saga que inició todo este universo, que es los Juegos del Hambre, en los que tenemos a Katniss, a Peeta, tenemos también a Prim, que es la hermana de Katniss, a la mamá y el papá, que ahora ya tenemos nombre. El papá no aparece ya en los Juegos del Hambre, para el punto en el que inicia la trilogía, el papá ya estaba muerto, pero la mamá sí tiene aparición. Todo coincide con los pequeños guiños que nos dio Susan Collins en el libro de Snow y es como, es que yo la quiero mucho, o sea, yo genuinamente estoy de que no puedo. Y aquí pues tenemos ya todos los personajes que aparecieron en el pasado, pero en el presente. Eso quiere decir que en los primeros Juegos del Hambre conocemos a Plutarch, creo, pero muy así como de que saluda a Katniss, ¿no? Bueno, creo que lo conocemos hasta en llamas. A Effie sí la conocemos, a los demás tributos como que se nombran. En este primer libro conocemos a Seneca Crane, que vemos que todo esto viene desde más allá. Y se une las intenciones de Haymitch de que al final han pasado muchísimos tributos después de que él ganó, pero creo que nadie le pegó tanto a él como Katniss y nunca ayudó a un tributo tanto como Katniss porque se identificó un montón. Y eso también siento que es un guiño, siento que es una conexión, el hecho de que Haymitch y Katniss tengan personalidades tan parecidas porque desde el inicio en la trilogía te dicen, o sea, el Haymitch es que tú eres como yo, o sea, los dos somos como esta misma persona que pelea por algo y que defiende a sus familiares y a las personas que quiere hasta donde tope. Entonces, el ver estos guiños y recordártelos es asombroso. O sea, yo siento que Amanecer en la Cosecha te recuerda todo lo que hay hasta este momento en el universo. Porque también, pues, en Llamas tenemos a Wyres, a Max, a Beetee y a otros competidores que, bueno, hasta el momento no se han conocido en los otros libros, pero que al menos ellos tres sí. Y hace mucho sentido el que Katniss se haya llevado tan bien con ellos y ella los quisiera dentro de su alianza y que Haymitch se lo cumpliera, porque para ellos, para Haymitch fueron personas que le ayudaron un montón, pese a que la situación no salió bien, pues no fue culpa de ellos, o sea, al final fue culpa del sistema corrupto y de Snow. Pero la obra maestra de las conexiones que tiene hasta este momento la Susan Collins es como, ¿qué? O sea, a mí me gustaría que conectara más cosas, me gustaría que hubiera más cositas en común, que además también hay un guiño muy claro, y es que en los 3 libros, bueno, contando la trilogía como un libro, está muy claro este detalle de los sinsajos, o sea, es una parte que nunca se pierde y también la parte de las canciones, la parte de que las van heredando generación en generación y ellos saben que hay canciones que no se pueden cantar, pero que se cantan en protesta, se cantan cuando las cosas están mal y es la manera en la que ellos sacan como esta sensación y todo. Entonces creo que estas son las conexiones que hasta el momento yo he encontrado. Les repito, no he releído los Juegos del Hambre ni releí Balada de pájaros, cantores y serpientes. Los leí todos en su tiempo, pero son libros que para mí siguen estando muy vigente en mi cabeza y siguen estando ahí escenas muy específicas. Entonces, cuando yo iba leyendo este nuevo libro de Amanecer en la Cosecha, dije, tengo que hacer las conexiones y tengo que compartirlas con alguien. Pero por favor, díganme que no fui la única emocionada de que, ejemplo, Haymitch fuera mejor amigo del papá de Katniss. Tiene un montón de sentido de que Effie tuviera su primera aparición, de que Plutarch tuviera estos ideales desde el principio y tuviera que esperarse otros 25 años para el vasallaje de los 75 con Katniss, que es el tercer vasallaje. Ahí me faltó. Los juegos de Katniss son el 74 y el 75, entonces del libro de Haymitch al libro de Katniss pasan aproximadamente 24, 25 años, dependiendo de qué libro nos refiramos. Entonces sí hay algunos saltos temporales en los que quedan lagunas de qué pasó con ciertos personajes, pero yo estoy muy conforme con cómo Susan Collins ha llevado hasta el momento el universo. A mí me gustaría otra historia.
hay una historia en específico que a mí me falta y me gusta y quiero y necesito, y es la de Finnick, porque creo que hace falta que ciertos personajes que tuvieron no el mejor final se rediman. Se rediman y tengamos su historia para que en nuestra mente en algún momento fueron felices y regresaron a ese su lugar feliz. Ejemplo, el Haymitch. Pero les digo, estas son las conexiones que yo he encontrado. Tengo mi mapita en las redes sociales porque lo voy a publicar en conjunto con este video para recordarme a mí también si en algún momento necesito ver quiénes eran las personas que se unían y cuáles eran sus relaciones. Así que me pueden dejar en los comentarios cuál fue el mejor como guiño que la autora dio en este libro que les gustó. A mí me gustaron de que todos, pero yo estaba muy emocionada por Max, por Wyrus, pero también por lo de el papá de Katniss. No estoy segura si voy a hacer la reseña de Amanecer en la cosecha, probablemente sí, pero va a tener que esperar un poquito más, pero si ustedes la quieren, déjenme en los comentarios para contarles un poquito más de lo que sentí. La verdad es que me gustó un montón, con eso se podrían quedar también. Y esperen nuevos videos, yo voy a tratar de que sean igualmente videos semanales. Estoy tratando de ser más constante, entonces ya saben que pueden dejarme cualquier cosa en los comentarios y que si no me pueden seguir en las redes sociales, me encuentro como El Pilar de los Libros. Ahí va a estar este mapa, ahí va a estar cualquier otra información que yo tenga al respecto y seguramente ahí estaré reaccionando también a las cosas que vayan soltando de la película, porque el día que estoy grabando esto soltaron un pequeñito adelanto y yo ya quiero reaccionar al cast y todo esto. No sé si les voy a traer un video por aquí, no sé si les voy a traer un video por otras redes sociales, pero pues síganme para que estén muy al pendiente de eso y nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós!